Muy bien, en Romanos, en su capítulo 14, a ver, bueno, ahora sí me mandaron la lista, y vamos a ver si al final, no podemos agregar más personas, que nos están pidiendo oración. Ahora vamos a comenzar en Romanos, en su capítulo 14, lo que vamos a hacer es resumir una parte de las controversias que hay acerca de este tema de la Navidad, y vamos a dedicar algunos estudios hasta de aquí a, puede ser hasta fin de mes, en relación con esta época del año. El tema que nos interesa en esta noche es en Romanos 14, y es el tema para introducir las controversias de la conciencia. El texto en Romanos 14 es muy conocido. En esa iglesia en Roma estaban divididos en cuanto a una lista de cosas y comenzaron a pelear entre sí. Y en el versículo 5 del capítulo 14 dice que uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales, que no veo bien con la luz, otro juzga iguales todos los días. Y la cuestión aquí en relación con la celebración de días en el calendario judaico para estas personas recientemente convertidas al cristianismo, había muchas dudas, mucha confusión y muchas preguntas, pero la regla apostólica en relación con estos temas es que en el versículo 5, que cada uno esté plenamente asegurado. La palabra se traduce mejor, completamente convencido, asegurado en su propia mente. El que hace caso del día, en el versículo 6, hazlo para el Señor o lo hace para el Señor. Hay un debate aquí acerca de si es una orden, un mandamiento o simplemente un comentario. Y el que no hace caso del día, no lo hace para el Señor. El que come, para el Señor come. Estaban divididos acerca de las leyes alimenticias del Antiguo Testamento y ciertas comidas, y dice que el que come lo hace dando gracias a Dios, y el que no come, lo mismo, no come y de igual manera da gracias a Dios. Y el punto es que cada uno tiene que estar plenamente convencido de estar haciéndolo bien. Y luego en el versículo 7, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Que si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así que o que vivamos o muramos, del Señor somos, al Señor le pertenecemos, una de las traducciones. Porque para esto mismo Cristo murió y resucitó y volvió a vivir, para ser el Señor así de los muertos como de los que viven. Y luego viene la prohibición apostólica de no caer en la trampa de juzgarnos los unos a los otros en relación con este tipo de cosas, en relación con estos asuntos. Y más adelante, vamos a adelantarnos aquí, vamos hasta la parte final de este capítulo. Dice en el versículo 22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado al que no se condena a sí mismo con lo que aprueba, mas el que hace diferencia entre una y otra cosa, aquí entre días festivos o entre un tipo de comida o las leyes alimenticias del Antiguo Testamento, si comiere, dice, es condenado, porque no comió por fe. Y la regla apostólica, todo lo que no es o procede de la fe, es pecado. Ahora, aquí tenemos este argumento en relación con la conciencia, porque estos temas son en relación con la conciencia cristiana, y la regla que acabamos de ver aquí en el versículo 23 es la que nos interesa más. Todo lo que no se hace por la convicción, la plena certidumbre de estar haciendo el bien, de estar haciendo lo correcto, es pecado. En la versión antigua, todo lo que no procede de la fe.
es pecado. Y muchas personas se confunden en relación con esta regla. La mejor forma para entenderlo es simplemente diciendo que el punto va más a fondo de lo que muchos comprendan. El punto es la intención. Todo lo que no hacemos convencidos de estar haciendo el bien puede ser un gravísimo pecado, y lo vuelvo a decir, por la intención. Si yo tengo la idea de que X comida o X bebida, o en este caso X día festivo, puede ser pecaminoso, y a pesar de tener esa idea o esa sospecha o esa duda, procedo, ¿no? A actuar no haciendo caso de mi conciencia, entonces estoy pecando. Y en estos temas, la conciencia de cada persona, que es la capacidad de juzgarnos a nosotros mismos en relación con el bien y el mal, la conciencia de cada persona es tanto personal como impersonal. Y eso es otro tema en que no nos vamos a meter el día de hoy. Pero al decir que es personal, estamos hablando de tus propias convicciones. Y al mismo tiempo hay una larga lista de cosas en las cuales tus propias convicciones no entran, porque estas cosas son cosas claramente señaladas en la palabra de Dios. Pero cuando se trata de estas cosas en donde hay muchas controversias, tu conciencia te vuelve muy personal, y en este sentido la regla apostólica es no debes de actuar en contra de tu propia conciencia. El tema aquí es un poco complicado porque muchas personas pueden tener distintas convicciones sobre cosas que no son mayores en relación con su importancia. Y en relación con otras cosas que son muy importantes, tu conciencia no es simplemente un asunto tuyo, no es simplemente algo personal. En la iglesia en Roma estaban divididos sobre comidas, bebidas y días festivos. Ustedes que conocen el capítulo saben de los argumentos. Y hoy en día lo que encontramos es lo mismo. Medio mundo está dividido, estoy hablando aquí del mundo cristiano, del cristianismo, de la cristiandad. Medio mundo está dividido sobre muchas cosas, y lo que sucede es que muchas personas pecan en contra de su propia conciencia, no haciendo caso de su conciencia, y por lo tanto, en relación con lo que vamos a discutir aquí, la introducción la voy a cortar. La introducción es de mucha ayuda porque nos aclara el tema. Cuando la Biblia dice que no debemos hacer tal o cual cosa, esto ya no es un asunto de tu conciencia, es un asunto de la palabra de Dios. Pero cuando dice que en estos temas en donde puede haber muchos puntos de vista, entonces debemos dejar el asunto como Pablo lo plantea aquí, a la conciencia de cada uno. Y lo que creemos acerca del bien y el mal, la Biblia lo define en una forma muy clara. En cuanto a cuestiones éticas y morales, el bien es el bien, el mal es el mal. Pero en estos temas, como vamos a ver con este asunto de la Navidad, hay muchos puntos de vista, y nuestra conciencia tiene que sujetarse a la palabra de Dios en las cuestiones mayores. En estos asuntos, como vamos a ver, hay libertad, pero no es, lo vuelvo a decir, libertad para violar nuestra conciencia. A lo largo de nuestra vida cristiana vamos calibrando, alineando, educando nuestra conciencia en relación con muchas cosas. Y llegamos al punto siempre en que nos damos cuenta de que nosotros no somos dueños de nuestra propia conciencia. Tan solo Dios es el Señor de nuestra conciencia, y debemos obedecer lo que Él nos dice en su palabra en relación con, lo vuelvo a decir, las cosas claramente enseñadas. Pero en relación con estas cuestiones dudosas, la regla es la que acabamos de señalar. Debemos estar plenamente convencidos de estar haciéndolo bien. Y si no estamos convencidos, entonces estamos pecando. Al actuar en contra de
de nuestra conciencia, caemos en el pecado. Entonces, este es el prefacio para discutir en una forma muy abreviada las controversias, que son muchas, en relación con la Navidad. Y comencemos con este punto. El hecho de que todos nosotros hemos recibido a lo largo de nuestra juventud, a lo largo de nuestra adolescencia, más que como personas adultas, hemos recibido a lo largo de ese periodo de tiempo una lista de tradiciones navideñas. Estas tradiciones navideñas las hemos recibido de nuestros padres, de nuestra familia, de la cultura, de nuestro trasfondo religioso, incluso en un momento dado, la mayor parte, ¿no?, de lo que se discute en relación con esto son tradiciones mundanas, las tradiciones que el mundo ha desarrollado a lo largo de muchos siglos en relación con la Navidad, y estas tradiciones las hemos recibido. En este sentido, es una parte del tema que vimos hace poco sobre tu historia personal. Hemos recibido estas tradiciones como una parte de la herencia de nuestra historia personal, o como una parte de la herencia de nuestra propia familia, o una parte de la herencia de nuestra cultura, o nuestra nación, o nuestro país. Y hemos sido programados, precondicionados incluso a lo largo de la niñez, la juventud, la adolescencia, para tomar muy en serio estas tradiciones. Estas tradiciones pueden ser, lo vuelvo a decir, tan solo de mi familia, pueden ser de mi país, de mi nación, de mi cultura, pero este precondicionamiento, esta preprogramación, nos ha conducido a acercarnos a esta época del año con ciertas perspectivas y ciertas esperanzas, incluso ciertas expectativas. Y lo que invariablemente sucede es, hoy en día, desde agosto, estaban ya con música navideña en algunos centros comerciales, en algunas tiendas grandes en el país, estábamos ya colocando sus adornos, y es una parte de lo que estoy comentando aquí. Nos estaban precondicionando, prepreparando, preprogramando para llegar a esta época. Y ahora, como ya estamos llegando a la época, ya estamos en el mes de diciembre, muchas personas están ya anticipando ciertas cosas de la época navideña. Ahora, el punto es muy sencillo. Estas tradiciones, en su mayor parte, no tienen nada que ver con la Biblia. Estas tradiciones navideñas, en su mayor parte, no están basadas en la palabra de Dios, sino en lo anterior, en lo que acabamos de decir. Y el peligro en esto es lo siguiente. Voy a citar aquí un texto en Marcos, en su capítulo 7, en donde, lo voy a leer, dijo Cristo a los fariseos y a los escribas: ustedes, dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres. Y se mencionan aquí cosas en relación con el lavamiento de manos, el lavamiento de vasos, ceremonias y ritos de limpieza. Y ese punto no nos interesa, sino lo que dice Cristo al principio. Ustedes se sujetan a estas tradiciones humanas y ustedes obedecen estas tradiciones como si fueran mandamientos de Dios. Y luego dice, bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Terminaban poniendo por encima de la palabra de Dios y los mandamientos de Dios estas tradiciones. Y eso es lo que sucede en la época navideña. Es algo que muchas personas, es una tremenda lucha cada año, ¿no? Al acercarnos a esta época del año, es algo que muchas personas no lo quieren escuchar, porque, como acabamos de decirlo, ya se acercan esta época precondicionados para tener
el cumplimiento de sus sueños o sus expectativas o sus esperanzas, ¿no? Ahora, entre paréntesis, antes de proceder, hay que agregar lo siguiente. Es increíble cómo, pasando la fecha del 25 de diciembre, cómo la gran mayoría de la gente se siente tan decepcionada, tan defraudada. O sea, entran en esta época con esperanzas, algunos no, como si fueran pequeños niños con sueños navideños cada noche, y luego pasando la fecha y mirando hacia atrás se percatan de que no se cumplieron dichas expectativas, no se cumplieron sus expectativas en relación con lo que iba a pasar. Y con razón, ¿no? Es increíble el punto. Ahora, esto es el primer detalle. El segundo en nuestro bosquejo aquí es que hemos desarrollado a lo largo de nuestras vidas, juntamente con estas tradiciones, un paquete emocional, un paquete compuesto de sentimientos, emociones en relación con la época navideña. La mayor parte de este paquete emocional es más de lo mismo, es algo preprogramado en nosotros. Y hay vínculos con estas emociones desde nuestra niñez. Pueden ser emociones negativas o positivas, eso es lo de menos, pero hay un vínculo muy fuerte, vínculos, múltiples vínculos en el corazón de cada persona en donde nos han precondicionado para sentir ciertas cosas en esta época del año, para sentir y actuar en ciertas maneras, en ciertas formas. Y es más de lo mismo. Hay en todo lo que sucede, desde la música navideña hasta los adornos, hasta los centros comerciales, los anuncios en radio y televisión, hasta todo lo que fue grabado desde nuestra niñez en nuestra memoria. Y todo esto es un paquete emocional, son rasgos emocionales que son en muchos casos cosas fuertísimas en muchísimas personas, pero es más de lo mismo. De igual manera como con muchas tradiciones, estas emociones no tienen nada que ver. No tienen nada que ver con la palabra de Dios, menos con el verdadero significado de la encarnación de Cristo. No son cosas espirituales, en su mayor parte son cosas, como ya lo mencioné, mundanas, disfrazadas como si fueran cosas espirituales, y como muchas personas se dejan dominar y llevar por sus estados de ánimo y sus emociones, no saben cómo distinguir entre la una y la otra cosa. Ahora, el próximo punto es este. Debemos reconocer que aparte de lo anterior, tradiciones, emociones, estados de ánimo, estamos en esta época del año, estamos todos nosotros sujetos a una tremenda presión. Y la presión procede, como lo vuelvo a decir, del mundo, procede muchas veces de nuestra familia. Es en ese sentido que se va fomentando siempre en esta época del año lo que se llama el espíritu navideño. Y esta presión es en relación con estas expectativas. Nos presionan para sentir, nos presionan para actuar de tal o cual manera. Y en muchos casos, esta presión es para conformarnos a lo que la familia quiere hacer, a lo que nuestra pareja quiere hacer. Tenemos que conformarnos, tenemos que obligarnos ante nuestros amigos, ante todo lo que nos están tratando de vender en la tele y en la radio, en los centros comerciales. Hay un esfuerzo tremendo en esta época del año sobre cada ser humano, desde los niños hasta los más grandecitos, ¿no? La presión es psicológica. La presión, lo vuelvo a decir, es emocional. Y cuanto más, la presión es económica. Es económica. Incluso en muchísimos estudios que han salido desde hace muchos años,
han concluido, ¿no?, que la presión económica en la época navideña es la presión la más grande, la más fuerte que puede haber sobre las personas que tienen la responsabilidad de gastar el dinero. Y esta presión psicológica, emocional, económica, puede ser simplemente algo cultural, puede ser algo carnal, o en el peor de los casos puede ser una presión hasta diabólica. Hasta ese grado puede llegar la presión. Y las personas, para resistir lo que ahora no vamos a usar la palabra presión, vamos a usar la palabra tentación. La tentación es la de dejarse llevar, de dejarse obligar por el espíritu navideño. Y en todos los casos, ¿no?, esta presión, nosotros la sentimos desde la presión para cumplir con el intercambio de regalos en cualquier contexto. Es una tremenda presión. Ahora, el próximo punto, muy pocas personas, muy poca gente entiende bien todo lo que está metido de por medio en este asunto. Y no lo entienden bien porque nunca lo han visto en una forma clara, en una forma objetiva, nunca se han fijado cuidadosamente en el trasfondo de todo esto y por lo tanto desconocen la realidad y los hechos acerca de lo que a veces usamos la frase la así llamada Navidad, ¿no? Y los hechos que voy a resumir aquí son hechos que hemos tocado muchas veces a lo largo de los años, pero es importante, entrando al mes de diciembre, volver a fijarnos en estos hechos. Ahora, el primer hecho importante en relación con esto, que muy poca gente lo toma en cuenta, es el hecho de que Cristo no nació el 25 de diciembre. Y este es un tema que, al decirlo, muchas personas que nunca lo han escuchado, que nunca lo han estudiado ni analizado, les sorprende escucharlo, ¿no? Cristo no nació en el mes de diciembre, no vamos a discutir eso, menos el 25 de diciembre, y tampoco somos ordenados a guardar, a respetar, a observar esa fecha. La Biblia no dice ni una palabra sobre el 25 de diciembre. No hay nada. Aquí estaban divididos en el capítulo 14, en donde estábamos leyendo en Roma, sobre días en relación con el calendario judaico del Antiguo Testamento, en donde había grandes ceremonias y fiestas señaladas y en su mayor parte ordenadas por Dios como una parte, ¿no?, de su deber. Pero en el Nuevo Testamento no hay ni una palabra acerca del 25 de diciembre, menos ejemplos de este día siendo apartado, señalado o practicado como un día de celebración religiosa o celebración social. Nada, ni una palabra. Nuestro Señor Jesús y sus apóstoles, les aseguro que no celebraron el 25 de diciembre. Nada. Y menos trataron de imponer esa fecha por encima de la conciencia de los creyentes. No hay nada. Cero. Ahora, a la luz de lo anterior vienen estas observaciones, ¿no?, en relación con este segundo punto. Escuchen bien. A la luz de lo que acabamos de decir, el hecho de que no hay nada en la Biblia sobre esto, fíjense bien. Por lo tanto, ningún creyente está obligado a guardar ese día. Ningún creyente tiene obligación alguna a nivel espiritual o moral. No hay nada para exigir que un creyente aparte ese día. O para decirlo en otras formas, estamos libres en cuanto a nuestra conciencia, completamente libres para no hacer caso del día. Tenemos esa libertad.
Y es la verdadera libertad cristiana, ¿no? En donde nos encontramos libres de doctrinas, mandamientos y tradiciones de los hombres. Pero la segunda observación es que ninguna iglesia nos puede imponer, y cuando hablamos de iglesia, aquí estamos hablando de iglesia local, estamos hablando de denominaciones cristianas, estamos hablando de concilios, ancianos, obispos, etcétera, ¿no? En la jerarquía de muchas iglesias hay niveles y que llegan hasta, nosotros sabemos en la iglesia, la secta católica, hasta el Vaticano, pero ninguna iglesia nos puede obligar a guardar el 25 de diciembre. Y para los que nunca lo han escuchado, lo tengo que volver a decir. A lo largo de un lapso de, son por lo menos 200 años en la Unión Americana, era ilegal observar la Navidad. Era o sea, algo castigado severamente, no trabajar el 25 de diciembre, obligaron a la gente a hacer caso omiso del día. Fueron al otro extremo, ¿no? Y no vamos a discutir el contexto ni las circunstancias, pero creían que el día del 25 de diciembre era un día pagano, completamente ajeno del cristianismo bíblico, y no querían que nadie cayera en la trampa de apartar el día o hacerle caso. Entonces, ahí está la contraparte, ¿no? De iglesias que decían, no, ustedes, si les encontramos haciendo caso de la Navidad, les vamos a llevar a la cárcel, ¿no? Pero el tercer punto en la lista de observaciones aquí, escuchen bien. Por lo tanto, ninguna iglesia local, ningún cuerpo, asamblea de creyentes a nivel local, escuchen, está obligado a hacer caso del 25 de diciembre. Nosotros llevamos años diciendo esto, ¿no? Y la gente se nos queda mirando. No estamos obligados a tener cultos especiales, no estamos obligados a cantar himnos navideños, no estamos obligados a predicar ni siquiera sobre el tema, aunque frecuentemente lo hacemos. Y como vamos a explicar aquí terminando, hay un gran motivo en hablar de este tema en la época navideña, pero no estamos obligados a hacer nada. Y el tema es tan peleado en el primer mundo, en varios círculos cristianos, que hay iglesias que tratan de desanimar a sus feligreses a hacer algo en esta época. De igual manera como la mayoría van al otro lado. Pero el segundo hecho en relación con la Navidad es el hecho de que el origen de todo el asunto es pagano. Y en el contexto histórico, el solsticio de invierno, cuando en el mundo greco-romano y específicamente dentro de los límites del Imperio Romano, había una larga lista de fiestas en el mes de diciembre, una fiesta dedicada al dios de la borrachera, otra fiesta dedicada al dios del sol con sus distintos nombres y manifestaciones, y otras ceremonias paganas en relación con lo que nosotros entendemos hoy en día como el mes de diciembre y fin de año. Y la Iglesia Católica Romana escogió, los historiadores dan una fecha ahí por el año 335, 36 después de Cristo, la fecha cuando la Iglesia Católica Romana comenzó a celebrar, algunos historiadores dicen, ese es el primer registro que hay, en donde comenzaron a fusionar en lo que llamamos el sincretismo, estas fiestas paganas normalmente celebradas en el mes de diciembre, con lo que ellos llamaron la misa navideña, señalando en una forma arbitraria, sin discutir los detalles, el día 25 como la fecha para celebrar el nacimiento de Cristo. Entonces, entendiendo que esto es algo que no se encuentra en la Biblia, primero, y segundo, algo en su origen, algo pagano y romano, los historiadores dicen que su padre
es pagano, su madre es romana y su hijo, el día 25, es un híbrido en donde fusionaron. Es muy parecido al 12 de diciembre en este país, sin discutirlo, ¿no? Es tan obvio que hacían sus peregrinaciones al cerro Tepeyac y adoraban a la diosa pagana, diabólica, así lo voy a decir, a lo largo de siglos antes de la llegada de los conquistadores y la secta católica a México, que escogieron esa fecha para fusionar las dos cosas y hacer un cambalache o un tipo de sincretismo. Es la misma historia en relación con la Navidad. Es el paganismo fusionado con el romanismo y el resultado, la palabra híbrido, quiere decir algo que no es normal, ¿no? Sin discutir la biología de un híbrido. Ahora, el tercer punto sobre la Navidad es este. Escuchen bien. Esto es la época que conocemos todos nosotros, la época caracterizada por una lista de cosas. Estas cosas son importantísimas en la vida de tantas personas, porque esta época es una celebración, y eso es lo que a lo largo del mes están celebrando, ¿no? Pero lo que están celebrando es algo pagano, humanista, materialista, carnal e idólatra. En su mayor parte, y ahí vienen 5 palabras, la celebración navideña moderna es una celebración pagana que tiene muy poco que ver con el cristianismo o con algo espiritual. Incluso en el primer mundo es un tema de debate que ha llegado a extremos de violencia en tiempos modernos, en donde los inconversos quieren usar la Navidad y celebrándola como algo completamente pagano, de tal modo que quieran separar por completo su celebración pagana de algo religioso. No se quieren celebrar la Navidad o lo que se llama en inglés Christmas, que viene de 2 palabras, Mass y Christ Mass. Quieren celebrar ni la misa ni Cristo, ni la una ni la otra cosa. Quieren celebrar algo completamente pagano. Es increíble que ponen anuncios, tú puedes celebrar la Navidad sin Cristo, tú puedes disfrutar la Navidad sin ninguna religión o cuestión religiosa metida de por medio. Tú puedes, en este caso, aprovecharte de tu oportunidad, ¿no? Para celebrar la Navidad. Y el debate es entre los dos grupos, los que quieran mantener la Navidad supuestamente centrada en la encarnación de Cristo y los que no quieren nada que ver con Cristo, pero quieren conservar la Navidad. Es increíble. Y ha llegado a extremos en Gringolandia, en el Reino Unido, a lo largo de los últimos 30 años, en donde se les ha prohibido a muchas personas decir Merry Christmas. No, tú no puedes decir ni Feliz Navidad. No, porque eso tiene algo religioso metido de por medio. Y lo que sucede es que hasta quisieran cambiar en el calendario, ya no quieren poner ni la palabra Navidad o Christmas, quieren poner felices fiestas. Eso es lo que quieren poner en todos sus calendarios oficiales. Es la época decembrina, de fiestas, y no tiene nada que ver con algo religioso. Pero esto es una característica, ¿no?, de esta época, y la ilustración que acabo de dar sirve para comprobar el argumento. La celebración navideña hoy en día es pagana, humanista, lo vuelvo a decir, materialista, carnal e idólatra. Ahora vamos a discutir esto un poquito, comentando en breve los puntos. Cuando hablamos de la Navidad como una celebración pagana, ¿no? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Lo que acabo de ilustrar. La gente quiere convertir todo lo que se hace en el mes de diciembre
en algo pagano, por lo menos algo social, algo centrado en una lista de actividades que no tienen nada que ver con el cristianismo, nada que ver con la religión cristiana. Es como aquí en México, la farsa de sus posadas, ¿no? Sus posadas que supuestamente tienen un contexto, trasfondo y propósito religioso, y nosotros sabemos que no, es un pretexto y nada más para hacer otras cosas. Pero el punto es, la celebración es pagana en su mayor parte. Ahora, segundo, es una celebración humanista. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Es otro gran tema de interminables debates cada año, por lo menos en el primer mundo, porque se lanza a atacar a todos, ¿no? que celebran algo en esta época, con el argumento de que lo que tenemos que celebrar es la supuesta bondad humana, la buena voluntad humana, el espíritu navideño bondadoso. ¿Y esto qué quiere decir? Que andan promoviendo obras de ayuda, de benevolencia, de caridad. Es un gran tema, incluso aquí nosotros lo entendemos en cierta forma con, se me está escapando la palabra aquí, con el Teletón. Es un ejemplo, ¿no? En donde vamos a juntar en una gran celebración humanista tremendas cantidades de dinero, nos aseguran de que ese dinero será dedicado a obras de ayuda, de caridad, de benevolencia, y apelan a la buena voluntad, la buena humanidad, ¿no? O sea, celebran y promuevan el concepto humanista de la raza humana hasta el grado en que incluso hasta cierto punto el intercambio de regalos entra aquí, hasta el punto en que la gente piensa, esto es tan bueno como que quisiéramos que siempre fuera Navidad, que siempre fuera la Navidad, que cada año fuera que cada día fuera el 25 de diciembre, o que por lo menos quisiéramos tener una fecha en cada mes del año para celebrar la buena voluntad de la raza humana caída. Y no voy a decir más. Es una farsa. Es la peor hipocresía incluso, en donde la mayor parte de lo que se da en el Teletón resultan ser deducibles de impuestos, todos estos dineros, ¿no? O todas estas, no voy a decir más. Y si se quita todo lo de que ya no es deducible de impuestos, ya no quieren dar nada. Ahora, el tercer punto, no podemos detenernos aquí, es una celebración caracterizada por estos puntos, y esto es lo que nosotros vivimos cada año, es la celebración materialista, la más grande, la más fea, la más absurda, esta celebración materialista. Estábamos leyendo en esta semana algo de C.S. Lewis que estaba analizando, y esto fue hace más de 50 años, el efecto económico de Navidad en todo el mundo sobre la economía de cada nación. Y llegó a concluir C.S. Lewis, que no era un teólogo, pero un escritor apologista del siglo pasado, y en esa época llegó a la conclusión de que por su impacto materialista socioeconómico en el mundo, sería imposible quitar la Navidad de cualquier lugar, de cualquier país. Y dio las cifras en aquel entonces de cómo en algunos casos el 30, en otros el 40, en muchos países hoy en día la mitad de los ingresos de un negocio entran por estas fechas. Es como lo que estamos viviendo aquí con el Buen Fin. La mitad, ¿no? El Buen Fin. O muchos
sin discutir el origen de Black Friday, esta fórmula, el Viernes Negro. Al principio, esto tenía que ver con las bolsas y tenía que ver con la contabilidad en las empresas, en donde esperaban que si hubieran tenido números rojos a lo largo del año, por lo menos llegando al día después del Día de Acción de Gracias en Gringolandia, por lo menos en ese día, con las megaventas, entrarían a la última etapa del año con números negros en la contabilidad, o sea, con por fin ganancias, ¿no? Pero, ¿cuál es el punto? Lo que estoy diciendo. En esta época del año hay una fiesta dedicada a justificar la codicia, la avaricia, el endeudamiento y la codicia, ¿no? Que es el 10º mandamiento, en donde la idea es que no puedes estar satisfecho con lo que tienes, que la vida del hombre a de veras consiste de la abundancia de bienes que posee, que toda tu vida y tu bienestar emocional y psicológico dependan de tus ingresos y en ese sentido, en el contexto navideño, la idea es que es imposible tener una feliz Navidad sin gastar mucho dinero, sin, en este sentido, endeudarte. Incluso hemos llevado tantos años, ¿no? Con estos meses sin intereses, y la gente que, si es que no perdieron su chamba en el 2020 y lograron liquidar sus tarjetas de crédito acercándose a esta época del año, apenas van terminando de liquidar las deudas contratadas el año pasado para volver a endeudarse nuevamente. Y en esta época se justifica gastos extravagantes, el materialismo sin límite, el egoísmo total, la mala administración, o sea, la mala mayordomía en relación con nuestros recursos, todo en base a lo que acabo de decir. Una feliz Navidad depende de cuánto dinero puedes gastar. Tu bienestar, tu salud emocional, dependan de qué tipo de vacaciones, qué tipo de fiestas, qué tipo de regalos. Y como estamos aquí atrapados en el 2020, en donde las cifras son un 30-40% de la gente en todos sus países en el mundo ha perdido su chamba en algún momento en el transcurso de este año, aunque muchos ya están de nuevo, gracias a Dios, están de nuevo trabajando en algo. Pero el punto, más de la mitad de la gente no tiene dinero para gastar, menos en la época navideña. Creo que lo comenté el domingo. En vez de actuar con prudencia, en vez de tomar en cuenta la realidad de lo que hemos sufrido en la crisis económica artificial que hemos vivido, artificialmente no han producido esta crisis, usando la pandemia como el pretexto, pero vuelvo a mi punto aquí, se me hace que medio mundo piensa que esto es su oportunidad. Esto es, sí, ahora tengo el pretexto, ahora voy a justificar más gastos, ¿no? Y va por este camino el asunto. La mayoría de las películas de Hollywood, si no van por el lado de mezclar algo romántico, o peor, algo sexual con la época navideña, todos van por el lado del regalo prometido. El regalo prometido. Y eso es lo que estamos diciendo. ¿Qué tiene que ver todo esto con la encarnación de nuestro Señor Jesús? Nada. Cero. Incluso va en contra de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Ahora, el cuarto punto aquí es que esta es la peor época del año también en relación con, ahora escuchen esto, la carnalidad. La época navideña es caracterizada, la palabra carnal o carnalidad aquí quiere decir la naturaleza humana caída
a la cual en esta época del año hay que darle rienda suelta. Esta es la época cuando habrá más carnalidad, más lascivia, más libertinaje, más pecado, así lo voy a decir, en una forma directa, más pecaminosidad en cualquier época del año, más borracheras, más pleitos, más inmoralidad, desde las fiestas navideñas en la oficina y en los negocios, que son la peor cosa para mucha gente, ¿no? Que trabaja en cualquier empresa, hasta las fiestas navideñas en donde todo tipo de excesos, todo tipo de pecados, todo sin límites, sin freno, sin restricción. Y el pretexto es Navidad, es la Navidad. Eso es el pretexto. Ahora, el quinto punto aquí, cuando hablamos de algo idólatra, es todo lo anterior, en donde la idolatría es, en síntesis, los ídolos del corazón, el poder, el placer y el dinero. Y la época navideña es la celebración del poder, el dinero y el placer. Y es por lo tanto que vemos en San Lázaro, vi cifras de 355,000 o más pesos para los diputados, para la clase política, ¿no? Y es increíble cómo usan esta época del año para promover la idolatría, no tan solo socioeconómica, no tan solo en relación con los ídolos del corazón, sino en un sentido religioso, el mito de Santa Claus, el mito de los tres reyes. No vamos a discutir esos temas el día de hoy, pero estos mitos promueven la idolatría en una forma directa porque le pintan a Dios, o sea, en la mente de los pequeños, los reyes o Santa Claus son sustitutos que representan a Dios y le pintan a Dios como el más indulgente, el más débil, el más indiferente en cuanto al comportamiento real de esos pequeños, y todo con el fin de que tú te puedes portar muy mal y al fin y al cabo los reyes o por lo menos Santa no van a hacer caso omiso de tu comportamiento a lo largo del año y todo el asunto le convierte a Dios en un ídolo en la mente de esos pequeños. Eso es un tema que tenemos que dejar. Ahora, para los que piensan, bueno, hermano, pensábamos que nos ibas a hablar de algo diferente, ¿no? Esto, algo diferente, vamos a hablar en las próximas semanas, pero tenemos que concluir el día de hoy. Ya estamos llegando al límite, como nos dice cada semana, Marca, al último esfuerzo, ¿no? Ahora vamos a terminar con esto. A la luz de lo anterior, tenemos que plantear esto en otros términos. A pesar de todo lo que acabamos de resumir, ahora vean esto. Increíblemente, la época navideña es algo usado en la gracia común de Dios, algo útil, algo que puede ser grandemente usado para hacer bien. Y el tema de la gracia común, los que no conocen el tema, es un tema profundo en donde hay dos cosas básicas. Por un lado, en su gracia, que es favor inmerecido, que no es salvífica esa gracia, no es gracia salvadora, es gracia común, en donde Dios frena la maldad y el pecado, por un lado, poniendo límites y restricciones sobre lo que el hombre puede hacer en su maldad, y por otro lado, Dios proporciona muchas bendiciones inmerecidas, por eso se llama gracia, muchos favores inmerecidos, muchas cosas las cuales no las merecemos, nos son otorgadas en la gracia común. Y en síntesis, la ilustración de lluvia y sol, en vez de sequía, lluvia, ¿no?
y en vez de condiciones climáticas que impiden la agricultura, todo lo necesario. Dios frenando la mala hierba, los insectos, las plagas, mandando sol, mandando lluvia para bendecir a los seres humanos para que tengan de comer. Es un ejemplo de tantos de lo que sucede con la gracia común de Dios. Y en el contexto más amplio, lo que nos interesa aquí es cómo la época navideña entra en relación con la gracia común de Dios. Entra la época navideña en juego aquí como una de las épocas del año en que se puede hacer mucho bien, muchísimo bien. Y cuando nos preguntamos cómo podemos usar esta época del año para hacer mucho bien, es una época extraordinaria para hacer bien. Las respuestas no las vamos a abarcar todas el día de hoy, pero comencemos, ¿no? con algo tan básico como el testimonio personal que cada creyente puede dar en esta época del año, en su entorno, en su familia, en su trabajo, con sus vecinos incluso. El testimonio personal desde regalando folletos hasta en las reuniones, ¿no? En donde se presta para abarcar algo sobre el tema bíblico, el testimonio del Evangelio a través de el instrumento aquí es la época navideña, en donde es el mejor pretexto, es la mejor oportunidad para hablar del Evangelio, del verdadero Evangelio. Es la mejor oportunidad para evangelizar, para predicar. Y esto va desde el testimonio personal, que Mark lo estaba mencionando la semana pasada, si no me equivoco, en el estudio, hasta los regalos navideños, que en muchos casos, Biblias, libros, folletos, tarjetas navideñas. Es una tremenda lista de cosas que podemos dar y regalar a otras personas, tratando de enfocar su atención en la encarnación de Cristo, en la venida, la primera venida de nuestro Señor. Y es increíble cómo muchas personas pueden llegar a recibir gracia salvadora en medio de la gracia común de la época navideña. Muchas personas con la música navideña basada en la Biblia, los mejores himnos, ¿no? En muchos idiomas, los mejores himnos. ¿Qué es lo que están cantando? ¿Qué es lo que están diciendo en esos himnos? En parte es un mensaje bíblico, teológico, salvífico, celebrando la venida, la encarnación de nuestro Señor Jesús. Y en este sentido, la época navideña nos proporciona tremendas oportunidades, quizás las mejores en cada año, para ser instrumentos de la gracia común de Dios en la vida de los demás. Ahora vamos a terminar. Habiendo comentado eso y nada más, volveremos a decir más sobre esto, si Dios lo permite, la semana que entra. Pero vamos a concluir con esto. En las controversias que mencionábamos al principio acerca de este tema, lo que cuenta aquí es lo siguiente, que nosotros hagamos en esta época lo que Dios quiere que hagamos en esta época. Que usemos la Navidad para el bien, en conformidad con nuestra conciencia y nuestra libertad cristiana, ¿no? Y en este sentido, la lista de cosas negativas y pecaminosas en la época navideña, nos sirvan estas cosas para que no caigamos en lo mismo, para que no seamos culpables. La regla en lo que vamos a hacer, si hacemos diferencia entre un día a otro, en este caso, si hacemos caso de la Navidad, debemos hacerlo plenamente convencidos
de estar haciendo lo correcto, ¿no? Y con esto concluyo. En el primer mundo hay tres posturas sobre la época navideña. La primera es la que estábamos señalando al principio, es un rechazo total en muchos grupos, e incluso en algunas sectas. Si ustedes nunca lo han escuchado, si no me equivoco, los falsos testigos de Jehová son los peores enemigos de la época navideña. Y el por qué es porque no creen en la encarnación de Cristo, no creen que Dios se hizo hombre, no creen en la divinidad de Cristo. Y entienden el vínculo entre la Navidad, la Iglesia Católica y el paganismo, y por lo tanto es un rechazo total. Pero eso es lo mismo en varios grupos cristianos en el primer mundo, en donde el rechazo es total, completo, no quieren nada que ver con la Navidad. Como yo lo comentaba, a lo largo de 200 años, muchos dicen por la falsa influencia, la falsa enseñanza de los puritanos, es lo que dicen. No tiene nada que ver con la falsa enseñanza de los puritanos, tiene que ver con lo que estamos diciendo, que esto no está en la Biblia. Pero la segunda reacción es la contraparte. Muchos grupos cristianos tratan de apoderarse de la Navidad, tratando de hacer que la Navidad sea verdaderamente cristiano. Eso es su meta. Vamos a, en inglés dicen, put Christ into Christmas. Dicen, le han quitado de la Navidad, le vamos a volver a poner como el centro de la Navidad. Y hay un esfuerzo agresivo para ganar la Navidad, recuperar la Navidad, usar la Navidad para Cristo. Y esto es lo que hacen en muchísimos grupos cristianos en todo el mundo. Esa es la segunda reacción, la más común a lo anterior. Dicen, vamos a volver a lo bíblico y vamos a usar la Navidad para promover el Evangelio. Ahora, la tercera opción, la tercera posibilidad en relación con esto es lo que señalábamos al principio y lo que vamos a terminar diciéndolo de nuevo. Colocar la Navidad en el contexto de la libertad cristiana individual y personal. Dentro del contexto de tu libertad cristiana, tu conciencia, calibrada, enseñada, moldeada por la palabra de Dios, dejar la Navidad en ese contexto como algo indiferente en un sentido sobre el cual la Biblia no habla, hablando de este mes y esta fecha, como algo no ordenado, como algo que no tenemos que hacerle caso, pero tenemos la opción, la libertad de hacerle caso de todo esto en una forma diferente. La libertad cristiana, que muchos no entienden, quiere decir en donde Dios no ha legislado, en donde Dios no ha dado leyes, tenemos libertad. Y en este contexto, estamos dejándolo en el tercer punto así. A condición de que no usemos nuestra libertad cristiana para violar la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, nos encontramos libres para hacer muchas cosas que son en sí mismas indiferentes. Tenemos la libertad de hacerle caso de la época navideña o de no hacerle caso. El asunto es así. Y concluyo diciéndolo. Nos encontramos libres en este asunto, libres de la esclavitud de los hombres, ¿no? Y muchos se sienten esclavizados, peor ahora que nunca. Nos encontramos libres de la cultura, libres de la cultura. Todo este tema de los adornos es un ejemplo. Libres de la cultura, y estamos discutiendo el origen de esos adornos. Nos encontramos libres, escuchan, de las emociones navideñas, de la manipulación psicológica, emocional de esta época, totalmente libres. Nos encontramos libres, escuchan, de toda la presión socioeconómica. No tienes que endeudarte, no tienes que gastar dinero neciamente, ¿no? Y sobre esto volveremos a comentar algo en otro contexto, sobre los regalos navideños. Tenemos Biblias a 300 pesos, que nosotros estamos vendiéndolas al mismo precio, no estamos ganando ni un centavo,
Pero con 300 pesos tú puedes regalar ¿cuántas Biblias, no? En esta época. Como no gastar ni un quinto en Biblias en esta época. Eso es el punto, ¿no? Nos encontramos libres de la Iglesia Católica Romana, ¿no? Que en el sentido histórico es el inventor de todo esto, la Iglesia Católica Romana. Ahora, en los próximos estudios vamos a enfocarnos en el lado positivo de este asunto.